Feliz martes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy si sale va a notar posiblemente la presencia de humo. El mismo es asociado a incendios contenidos que tenemos en nuestra área, y ahora también tenemos que hablar de esas temperaturas que siguen siendo un tema muy importante esta semana porque están bastante por encima del promedio, especialmente para el miércoles y el jueves, cuando van a estar cerca de valores récord, y para finales de semana, el viernes, vamos a estar viendo el regreso de la posibilidad de lluvia. Y aquí lo tienen en este mapa, podemos observar dónde se encuentran esos incendios y también esa capa de humo que nos está acompañando durante el día de hoy. Ese particulado de humo está ocasionando que la calidad del aire se vea deteriorada. Así que mi recomendación es que si usted es sensitivo a este particulado, si tiene padecimientos del corazón o respiratorios, limite el tiempo afuera durante el día de hoy. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, los días más cálidos serán el miércoles y el jueves. Estamos pronosticando máximas cerca de los 80 grados. Vea que el promedio para esta fecha serían 64, y luego a partir del viernes gradualmente vamos a estar viendo un descenso en esas temperaturas hacia el fin de semana, pero todavía bastante cálido para esta fecha. Durante el día de hoy también cálida la tarde, especialmente en sectores del oeste, en donde vamos a estar alcanzando el rango de los altos 70 en zonas a lo largo y al este del interestatal 65. Vamos a estar viendo temperaturas en el rango de los medios 70, y para el día de hoy vamos a disfrutar nuevamente de mucho sol. Nuestro modelo de alta resolución, sin embargo, nos muestra un aumento en la nubosidad hacia mañana, y en sectores del extremo norte es posible que veamos alguno que otro chubasco en horas de la madrugada del miércoles, pero para mañana nuevamente vamos a tener esas condiciones secas, sí, con más nubes presentes en nuestro cielo, y esas temperaturas tempranito mañana no van a estar tan frías, pero sí frescas. Van a estar en el rango de los altos 50, bajos 60, un pronóstico de 61 grados para Tuscaloosa. Birmingham se va a estar levantando con 59, y en la tarde, bueno, el calor se va a hacer presente. Vamos a estar viendo máximas en el rango de los altos 70 en algunos sectores, pero la mayoría de nosotros va a estar reportando esos bajos 80. Mirando hacia finales de semana, vamos a estar viendo entonces ese aumento en la nubosidad, y para el viernes vamos a estar observando algunos periodos de lluvia. No espero que llueva todo el día sin parar, pero sí vamos a tener varias rondas de lluvia extendiéndose todavía hacia el sábado en la mañana y luego el sábado en la tarde. Vea cómo la lluvia principalmente se estaría concentrando en sectores al sur de la Interestatal 20, con condiciones más secas llegando para el domingo. Y bueno, esos acumulados principalmente se estarían concentrando en su mayoría en sectores del noroeste, pero en la mayoría de nuestra área vamos a estar viendo acumulados entre un cuarto y media pulgada de lluvia. Ahora pasemos a ver nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, y vemos esa posibilidad de lluvia aumentando para el viernes, todavía acompañándonos en un 30% para el sábado, pero el tema por el momento para el miércoles y el jueves va a ser el calor. Temperaturas máximas en el rango de los bajos 80, con esas temperaturas disminuyendo gradualmente hacia el fin de semana.